tardes. Por hoy queremos compartir con ustedes lo que es la construcción del árbol de problemas. Y en una próxima entrega podríamos hacer el árbol de objetivos. Mi nombre es José Fernando Cardona Henao. Yo soy profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pereira, vinculado con la institución desde hace 10 años. Y mi formación pues prácticamente es en todo lo relacionado con investigación. Hoy quiero, como les decía, compartir con ustedes la construcción de un árbol de problemas. Sabemos que dentro del marco lógico que exigen las ONG internacionales y todas estas compañías que exigen la presentación de proyectos para aportar recursos para las universidades y demás entidades que quieren trabajar por la comunidad. Dentro del marco lógico se exige la construcción del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Un árbol de problemas, como su nombre lo indica, pues es un esquema, una especie de mapa conceptual, si se podría decir, mediante el cual se visualiza muy fácilmente lo que puede ser un problema de investigación. Como vamos a observar, aquí en la parte central está lo que nosotros llamaríamos el tronco del árbol. El tronco del árbol es el que nos presenta de una manera muy concreta el problema. Como podemos observar, debe de ser negativo, ¿sí? Porque es un problema. Hacia la parte de abajo tendríamos lo que son las causas, lo que en un árbol llamaríamos raíces, aquí las raíces, y hacia la parte superior tendríamos los efectos, o en un árbol serían las ramas. Como podemos ver, son tres elementos fundamentales: tronco, raíz y ramas. Opto por este ejemplo que tengo aquí porque es un trabajo propio, como pueden observar ustedes aquí en la fuente, es un trabajo propio, diseñado para un proyecto de una universidad en la cual trabajábamos y queríamos contribuir con contrarrestar el uso y el abuso de las sustancias psicoactivas en estudiantes. Por eso el problema, como podemos observar aquí en el tronco, el problema es el uso y abuso de sustancias psicoactivas en los y las jóvenes universitarios entre los 16 y los 24 años. Para uno construir un árbol de problemas, pues se construye en las tres etapas. Primero, como observamos aquí, el tronco. Hacia abajo vamos a construir las raíces y posteriormente las ramas. Para construir las raíces, entonces nosotros nos podemos hacer una pregunta muy sencilla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué hay uso y abuso de sustancias psicoactivas en las jóvenes universitarias entre 16 y 24 años de edad? Entonces, una gran causa que podríamos decir, una gran raíz, entonces diría, porque hay baja autoestima. ¿Y por qué más? Porque hay influencia de los patrones sociales y culturales. Y yo sigo haciéndome la misma pregunta. Bueno, ¿por qué hay baja autoestima? Entonces dicen, bueno, hay baja autoestima en estos estudiantes porque tienen relaciones familiares conflictivas, hay pérdida de sentido en la vida y hay necesidad de reconocimiento social. Y vuelvo acá y digo, bueno, ¿y por qué se da la influencia de los patrones sociales y culturales? Entonces, porque el estudiante tiene necesidad de buscar nuevas experiencias, porque hay un cambio de los valores éticos morales. Eso es una realidad, pues que ahorita hay un cambio entre los valores éticos y morales, porque somos muy subjetivos y todo depende de lo que a mí me convenga y depende de cómo yo lo vea. Y porque hay un inadecuado aprovechamiento del tiempo libre. Como podemos observar, hemos construido aquí lo que nosotros diríamos las raíces o las causas. Entonces pasamos a las ramas y decimos, bueno, el uso y abuso de sustancias psicoactivas en los
y las jóvenes universitarias entre los 16 y 24 años de edad, ¿qué efectos tienen? O sea, ¿qué genera? ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae? Entonces empezamos a decir, decimos, ese uso y abuso de sustancias psicoactivas en los y las jóvenes universitarias entre los 16 y 24 años de edad producen un deterioro de las relaciones intra e interpersonales. En segunda medida, bajo rendimiento académico. En tercera medida, pérdida de identidad. Y en el cuarto, problemas de salud. Y volvemos a hacernos las mismas preguntas que hacemos hacia la parte inferior. Ya no vamos a decir por qué, ¿sí? Sino que ya va la pregunta, no va a ser por qué, como lo hacíamos, sino que ahorita la pregunta va a ser ¿y qué genera? ¿Y qué produce? ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces nosotros decíamos, ese uso y abuso de sustancias psicoactivas produce deterioro de las relaciones intra e interpersonales. Y entonces, a su vez, ese deterioro de las relaciones intra e interpersonales produce relaciones familiares, ¿sí? Y produce relaciones sociales deterioradas. Es decir, que si hay deterioro en las relaciones intra e interpersonales, hay deterioro en las relaciones familiares y hay deterioro en las relaciones sociales. Si hay bajo rendimiento, ese bajo rendimiento puede llevar, en primera instancia, a la deserción escolar. El estudiante se aburre por el bajo rendimiento y deserta. Si observamos la pérdida de identidad, entonces decimos, ¿qué produce la pérdida de identidad? El inadecuado manejo de las emociones. Si yo no tengo una identidad definida, entonces mis emociones son cero, entonces me interesa muy poco, perdónenme la expresión, un carajo, mi autoestima, mi sexualidad, mis relaciones, mi acompañamiento, en fin. Y esta pérdida de identidad entonces produce un inadecuado manejo de la sexualidad. Entonces, claro, el uso y abuso de esas sustancias psicoactivas produce deterioro de las relaciones intrainterpersonales, bajo rendimiento académico y pérdida de identidad, lo que a su vez genera unas relaciones familiares conflictivas, unas relaciones sociales conflictivas, una deserción escolar, emociones inadecuadas y manejo inadecuado de la sexualidad que puede llegar a una prostitución disimulada. Si observamos que el deterioro de las relaciones intrainterpersonales influye directamente en las relaciones familiares y sociales, eso puede tener como consecuencia la delincuencia. El estudiante de bajo rendimiento académico que deserta puede ingresar a la delincuencia. Si a esto le sumamos los problemas de salud que genera el uso y abuso de sustancias, estamos hablando entonces de los altos costos sociales que esto genera. Entonces, como podemos observar, la construcción de un árbol de problemas es una cuestión muy sencilla. Partimos del tronco, construimos las raíces, construimos las ramas y podemos llegar a una gran conclusión. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que mi árbol de problemas, digámoslo pues de alguna manera, es coherente, está contextualizado, o en términos que utilizamos a diario, está bueno? Muy sencillo. Una vez que se construye el árbol de problemas, tiene que leerse de abajo hacia arriba. Cuando usted lo empieza a leer desde las raíces, pasa por el tronco, llega a las ramas y por último llega al fruto, que sería la gran conclusión, usted tiene que leerlo corridito, de una manera clara, que no encuentre en ninguna parte incoherencias, ¿sí? Y que no encuentre en ninguna parte, como digamos, choques, porque si encuentra incoherencias y choques significa que esa variable que usted colocó aquí no es, entonces tiene que volverlo a construir. Por ejemplo, ¿cómo se lee un árbol de problemas? Sencillo, entonces yo empiezo diciendo, sí, hoy utilizamos mucho la construcción del árbol de problemas para describir un problema. Cuando a mí me piden la descripción de un problema, cuando a mí me piden la descripción de un problema, me están diciendo, venga, cuénteme qué es lo que pasa, cuál es el problema. Mire, el problema es este. ¿Dónde pasa? Mire, el problema pasa en tal parte. ¿Cómo sucede? No, es que mire, el problema sucede así, así, así.
¿Y a quiénes afecta? No, pues que mire, afecta a esta y esta. ¿Y cómo los afecta? Los afecta de esta y esta manera. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a describir un problema. Este elemento o esta herramienta pues permite de una manera muy sencilla, no solamente describir el problema muy claramente, sino que permite que este árbol de problemas se convierta en un árbol de objetivos de donde nos va a salir el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de investigación. Por hoy, entonces, vamos a terminar con esta socialización del árbol de problemas. Vamos a leerlo y vamos a dar cuenta que tiene que tener mucha coherencia. Entonces dice: las relaciones familiares conflictivas, sumadas a la pérdida de sentido de la vida y a la necesidad de reconocimiento social de los estudiantes de entre 16 y 24 años de edad, genera baja autoestima. La necesidad de buscar experiencias nuevas, el cambio de los valores éticos y morales y el inadecuado aprovechamiento del tiempo libre en los estudiantes universitarios de 16 y 24 años y da como resultado una influencia de los patrones sociales y culturales en su conducta. La baja autoestima y la influencia de los patrones sociales y culturales permite o es caldo de cultivo o facilita el uso y abuso de sustancias psicoactivas en los y las jóvenes universitarias entre 16 y 24 años de edad. Ese uso y abuso de sustancias psicoactivas en los y las jóvenes universitarias entre los 16 y los 24 años de edad trae como consecuencia el deterioro de las relaciones intra e interpersonales, trae como consecuencia el bajo rendimiento académico, trae como consecuencia la pérdida de identidad y problemas de salud. Cuando una persona tiene deterioradas las relaciones intra e interpersonales, por lógica, las relaciones familiares son torpes, son malas, y las relaciones sociales también. Cuando un estudiante entra en el bajo rendimiento académico, el camino más claro, más sencillo y más rápido es la deserción. Cuando se tiene la pérdida de identidad, pues todos sabemos que se pierde la identidad, no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué queremos y muchas veces, como se dice vulgarmente, no sabemos dónde estamos parados. Pues cuando hay pérdida de identidad hay un inadecuado manejo de emociones y esa pérdida de identidad también lleva a un inadecuado manejo de la sexualidad. Cuando hay inadecuado manejo de emociones y hay inadecuado manejo de la sexualidad, es un problema grave, porque la persona ha perdido su identidad, ha perdido su norte, ha perdido el sentido de la vida y prácticamente puede convertirse en lo que nosotros aquí en Colombia llamamos habitante de la calle. En otras partes los llaman desechables, con unos términos más grotescos. Pero en términos generales, la pérdida de identidad que puede sufrir una persona a raíz del uso y abuso de sustancias psicoactivas es grave. Todos lo conocemos en todos los países del mundo, que son personas que llegan a convertirse en piltrafas humanas, en habitantes de la calle, no importa que tengan altos títulos académicos y que tengan formas de vida muy asequibles. Entonces, cuando hay relaciones familiares, digamos, deterioradas, relaciones sociales deterioradas, y cuando el estudiante llega a la deserción escolar, eso puede generar la delincuencia común, la delincuencia juvenil. Hoy en día vemos pues que no es un secreto que casi en la mayoría de los países del mundo, y no en todos, la delincuencia es delincuencia juvenil y muchas veces infantil. Esa delincuencia, ¿sí?, asociada a todos los problemas de salud que le puede generar a una persona el uso y abuso de sustancias psicoactivas, lleva a unos altos costos sociales, porque al fin y al cabo es la sociedad la que debe pagar el precio, ¿sí?, del por qué su juventud está sumida en el uso y el abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, como podemos observar, hay una coherencia de la lectura inferior, pasando por el tronco a las ramas y hacia la parte que llamaríamos
por decir algo, los frutos, que sería una conclusión muy general. Como decíamos al principio, este es el primer paso para describir un problema. Cuando nosotros queremos construir el problema y los objetivos, entonces lo único que podemos hacer es convertir este árbol de problema en árbol de objetivos. La gran diferencia entre uno y otro, como vamos a ver en una próxima entrega, es, como pueden observar aquí, el árbol de problemas, ¿sí? El árbol de problemas tiene que ser negativo. Por donde usted lo mire, es negativo, mire, es negativo. ¿Por qué? Porque es un problema. Y este problema, como decíamos al principio, ¿qué sucede? Que hay uso y abuso de sustancias psicoactivas. ¿Dónde? En estudiantes universitarios entre 16 y 24 años. ¿Sí? ¿Cómo afecta? Mire, entonces decíamos, afecta a todas estas personas en estos sentidos. ¿Sí? ¿Cómo nos afecta? Y los altos costos sociales, que son de al fin y al cabo llegamos. Muchas gracias a ustedes por la atención. Por hoy podemos decir que hemos llegado al final de esta socialización y, como les decía, la próxima entrega la haremos entonces en árbol de objetivos. O sea, ¿cómo convierto este problema que es negativo en algo positivo que ya se llamaría el árbol de objetivos? Es decir, aquí ya no tendríamos un problema, sino que aquí tendríamos un objetivo general. Y ya a partir de esta parte negativa y el objetivo general, que sería el árbol, se construyen los objetivos específicos, y si este árbol de problema es negativo, el árbol de objetivos todo es positivo. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.